Hoy se cumplen 27 años desde que el chavismo llegó con Hugo Chávez al poder en Venezuela y desde entonces 3 presidentes han dirigido al país suramericano. Chávez, quien falleció de cáncer en 2013, Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, y Delcy Rodríguez, que fue nombrada en calidad de mandataria encargada. 27 años de auge, crisis y posterior debilitamiento, sobre todo tras la presión económica y militar de la Casa Blanca, con la que Miraflores ahora estrecha lazos diplomáticos y económicos, sobre todo por el petróleo. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Víctor Mijares, quien es magíster en ciencia política y profesor del área de estudios globales de la Universidad de los Andes. Bienvenido y gracias por la comunicación, profesor. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Profesor, para entrar en contexto, tras 27 años de su inicio y también la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, ¿hasta qué punto podemos hablar de que el chavismo se ha visto debilitado por la presión de la Casa Blanca? Y si es así, ¿en qué aspectos? Pues tremendamente debilitado en muchos aspectos. Tremendamente debilitado porque en primer lugar la base del chavismo, pues desde el punto de vista material, descansaba en esa idea de inexpugnabilidad que le daban los sistemas de defensa, sobre todo antiaérea, con radares chinos, con sistemas de misiles rusos y sobre todo, digamos, con un apoyo que al menos se había vendido como bastante cohesivo por parte de las Fuerzas Armadas, de grupos paramilitares y parapoliciales que en teoría iban a crear las condiciones para que no hubiese ningún tipo de intervención por parte de potencias extranjeras, particularmente los Estados Unidos. Todo eso falló, como lo vimos ya el 3 de enero, y adicionalmente a esto, un debilitamiento también en el discurso. Actualmente, la que queda como encargada de la presidencia de facto en Venezuela, Delcy Rodríguez, está tomando decisiones muy importantes y muy aceleradas que desmontan el discurso chavista, muy especialmente el discurso que está orientado hacia el nacionalismo petrolero, que había sido una bandera muy importante de Hugo Chávez, incluso desde 1998 con su campaña electoral, su primera campaña electoral, y por supuesto con las liberaciones de presos políticos, que siguen siendo limitadas, pero que dan muestras de que el aparato represivo se está autodesmontando. Y debilitado como lo describe, ¿qué tan sostenible es hoy en día el chavismo tras la captura y detención y encarcelamiento de Nicolás Maduro? Pero sobre todo cuando se han ramificado en el poder los hermanos Rodríguez, por ejemplo, pero también el número 2, Diosdado Cabello e incluso Vladimir Padrino López. Pues eso es una situación, no vamos a llamarla inédita, porque efectivamente luego de la muerte de Hugo Chávez se quedó, digamos, una estructura que es una estructura pues colegiada, con distintos focos, con distintos polos de poder. En algún momento llegaron a haber durante el mandato de Maduro unos 5 polos de poder, o actualmente quedan solamente 3, con la detención de Maduro y de Flores. Y entonces en ese sentido pareciera que estos 3 polos de poder, con los hermanos Rodríguez por un lado, con Vladimir Padrino, con el control de los militares y con Diosdado Cabello teniendo el control del aparato represor, pareciera que tiene un equilibrio pues todavía funcional, aunque parece bastante precario. Ahora bien, lo que estamos viendo también por parte de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, pero muy especialmente Delcy Rodríguez, es la creación de una nueva estructura de poder en torno a sí misma. Es decir, está removiendo militares del antiguo régimen, está creando nuevas alianzas con nuevos comandantes de zonas y nuevos comandantes regionales, está creando condiciones para mayor control del aparato de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, en ese sentido, pareciera que estamos viendo de forma bastante imperceptiva para, digamos, el gran público, pero estamos viendo una sucesión en donde estos 3 polos de poder están, pues, flaqueando los polos militares y policial y represivo de Diosdado y de Padrino y fortaleciéndose el polo civil de Delcy y su hermano Jorge Rodríguez. Y hemos visto ahora que tras la caída de Nicolás Maduro y ahora la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, Venezuela ha iniciado una especie de apertura, sobre todo dirigida o más bien liderada por las políticas, pero también por los deseos de la Casa Blanca. En ese sentido, podemos poner de acuerdo o de ejemplo más bien la reforma de hidrocarburos, pero también esta ley de amnistía. ¿Esto nos llevará inevitablemente a unas elecciones hacia adelante?
Pues nada es inevitable, tomando en consideración, por supuesto, que el chavismo se ha caracterizado en estos 27 años por tener una gran habilidad para sobrevivir. Sin embargo, aunque no podemos decir, digamos, que es absolutamente inevitable, sí parece haber una trayectoria muy clara en la cual la propia legitimidad interna del chavismo, es decir, con respecto a sus bases, parece estar fuertemente tocada, fuertemente debilitada. Y claramente hay unas presiones que vienen incluso desde el propio 28 de julio del año 2024, en donde pues los resultados que lograron salir a la luz con las actas que llegó a rescatar la oposición venezolana liderada por María Corina Machado, pues dan y ponen en evidencia internacional que efectivamente hay un apoyo masivo a un cambio político en Venezuela. Esto, bajo las actuales condiciones, nos puede llevar a pensar que efectivamente están dadas las condiciones para que se dé una transición política, sin embargo, con muchísimas resistencias internas que vamos a seguir viendo, con mucha simulación de cooperación, que creo yo que es lo que está también operando en Venezuela, pero sí, con muchísima presión, incluso presión militar, porque la flota de los Estados Unidos sigue ahí en el Caribe. Dicho esto, de darse las elecciones, de tener lugar unas elecciones a nivel nacional en Venezuela, ¿cómo garantizar que sean transparentes? ¿Será momento entonces de que se reformen también otros poderes? Sí, yo creo que para que esto sea posible se va a necesitar alguna reforma. Ya hemos visto, y muchos medios internacionales lo han reseñado, que el secretario de Energía que se ha reunido con cabezas de grandes empresas petroleras a nivel mundial ha dicho que dado que estas empresas quieren invertir en Venezuela, pero que no sienten que hay una situación mínima de estabilidad, una situación de seguridad jurídica para invertir, han pedido que haya una transición hacia un sistema democrático, un sistema que rinda cuentas al final del día, ¿no? Que es lo que se necesita para tener un negocio petrolero de largo plazo, porque son inversiones enormes que además implican pues estar en el terreno durante décadas. Entonces, en ese sentido, se ha hablado de un horizonte de 18 a 24 meses para que se den estas elecciones. Desde luego que estamos hablando de un aparato electoral que está cooptado, que está tomado por las fuerzas del chavismo. Sin embargo, hay una cosa muy interesante que se dio precisamente en esa fecha que mencionamos anteriormente, el 28 de julio del 24, cuando buena parte de esas actas fueron posibles de ser, digamos, recuperadas por complicidad, por cooperación, por parte de sectores civiles, por supuesto, testigos de mesa, por parte de miembros, incluso del propio CNE, pero también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hubiese sido posible si no se hubiese dado una cooperación, por supuesto, muy simulada por parte de esas fuerzas que están en el Estado. Entonces, no estamos hablando simplemente de que hay una presión por parte de la sociedad civil, sino que dentro del propio Estado también hay una necesidad sentida de cambios políticos. No es, digamos, distinta la sensación que puede sentir, por supuesto, sectores militares y sectores burocráticos a lo que siente el venezolano de a pie. Entonces aquí hay una situación en donde creo yo que a pesar de todo esto puede haber algún tipo de interés por parte de esos sectores en el Estado para facilitar unas elecciones. Pero adicionalmente también tenemos mucha experiencia interamericana en materia de veeduría y observación internacional de elecciones, Sí. posiblemente también una apertura a que se integre en esta observación la Unión Europea y otros organismos y fundaciones como por ejemplo el Centro Carter, que ha sido uno de los principales abanderados para señalar que efectivamente hubo un fraude en 2024. Entonces, creo que falta mucho para llegar allá, pero ya Jorge Rodríguez ha dicho que hay que reformar la ley electoral y claramente pareciera que hay un apoyo suficiente nacional e internacional para ir a unas elecciones realmente competitivas. Y a futuro, ¿cómo ve usted al chavismo y también a su influencia en el país tras un proceso de transición si llega a tener lugar? Porque bien lo está diciendo ahorita, no están dadas las condiciones para que tenga lugar una verdadera transición. No, no quiere decir que no están dadas las condiciones, sino que, por el contrario, se están dando ciertas condiciones que parecen orientadas a la transición. Lo que quiero decir es que esto no está asegurado. Es Ujú. decir, hay muchas fuerzas dentro del chavismo que van a seguir pugnando. Y en ese sentido, pues, atendiendo a tu pregunta acerca de cuál es el futuro del chavismo, creo que el chavismo tiene todavía posibilidad de sobrevivir incluso a una transición en la medida en que esa transición venga acompañada de algunos elementos de una ley de amnistía que les permita, digamos, seguir funcionando como una fuerza política
Latinoamérica. Hay algunas voces en oposición que claman, por ejemplo, por incluso una ilegalización del Partido Socialista Unido de Venezuela, tomando en consideración pues los crímenes que se han venido cometiendo bajo el autoritarismo chavista. Sin embargo, creo yo que por el bien del país deberían tener algún tipo de espacio para manifestarse, alguna representación mínima, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que no todas las figuras ni las cabezas visibles actuales van a tener cabida en un sistema de transición. Creo que hacia allá es donde se está apuntando. Creo que se está apuntando a una solución mucho más pragmática que ideológica, al menos en el corto plazo. Y en ese sentido, también me parece importante que en un proceso electoral participen fuerzas del propio chavismo, incluso para que sirva como una forma de legitimar al nuevo sistema emergente. Y para ser, digamos, muy realistas, el chavismo va a seguir teniendo una fuerza, aunque sea mínima en números, pero una fuerza Sí, importante y una capacidad de movilización, insisto, mínima, pero significativa, y por eso creo yo que debería tener al menos un mínimo de representatividad en cuerpos colegiados como la Asamblea Nacional, pero siempre tomando en consideración que no se puede olvidar lo que ha ocurrido en Venezuela, y allí creo que esa parte de esa transición debe ir incorporada por un ejercicio muy importante de memoria histórica. bueno, y finalmente hablemos de la oposición. ¿Realmente la oposición tiene actualmente una figura impulsada por ese sector que sea capaz de alguna manera de poder enfrentar o mantener el equilibrio del país? Porque parte de los argumentos de Donald Trump es que si dejaba llegar a alguien de la oposición podía deshacerse completamente el equilibrio del Estado venezolano y que por eso dejó el poder en manos de los chavistas. Sí, yo creo que por eso se habla de ese plazo de 18 a 24 meses. Es un plazo que parece razonable desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista, por supuesto, de lo que han definido analistas en la Casa Blanca, en la CIA, en el Departamento de Estado. Puede ser muy largo para buena parte de la sociedad venezolana, que siente que deberíamos ir hacia una transición lo antes posible. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista analítico y en concordancia con la realidad, es un periodo bastante razonable, dado que esto, a pesar de que apenas llevamos un mes o poco menos de un mes desde la salida de Nicolás Maduro, y que se ha avanzado, digamos, muy rápidamente hacia condiciones de estabilización e incluso algunas muestras de recuperación, todavía falta para la transición, que sería el tercer estadio al cual ha hecho referencia el secretario Rubio. Entonces, creo que aquí hace falta, sí, tener paciencia y ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos, porque efectivamente, actualmente, aunque el chavismo esté bajo amenaza y esté en una situación, digamos, de minoría y arrinconado, sigue siendo una fuerza muy importante dentro del país, y hay que trabajar en función de que se den las condiciones, ahí sí, plenas, Sí. para ir hacia unas elecciones transparentes.